Y sin duda las cosas cambiaron este marzo de 2020, ¿no? Que todos hemos vivido y entiendo que cambiaron todas nuestras vidas. Y en el ámbito profesional también lo fue, ¿no? Les quiero platicar un poquito cómo veníamos haciendo las cosas, nada más para poder dimensionar los cambios. Anteriormente nos basábamos en modelos totalmente retrospectivos, ¿no? ¿A qué voy? Nos basábamos en la historia. La historia era, o creíamos que era, hasta marzo 20, un principal elemento que nos determinaba cómo se había comportado nuestro acreditado, si iba muy probablemente seguir comportando del mismo modo, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho a conocer esa historia. ¿En qué áreas? Bueno, teníamos que conocer quién era el cliente, nuestro posible cliente, su experiencia en el sector, su experiencia en su negocio, su desempeño y gestión en su modelo de negocio, qué tan exitoso era, ¿no? También analizamos el buró de crédito, elemento muy importante para determinar la probabilidad de incumplimiento. Analizamos pues, cuántas instituciones estaban participando con nuestra empresa, qué nivel de apalancamiento, obviamente si había incumplido o no en algún punto en su historia, qué tipos de créditos tenía contratados, etcétera. También, obviamente, nos basamos en su perfil financiero, cómo se venía desempeñado, qué crecimientos tenía en sus márgenes, en sus ingresos, la estructura de capital, qué tan apalancado estaba, su política de dividendos. En fin, tratamos de determinar en función de la historia, repito, la capacidad de pago, que es elemento fundamental para poder otorgar una operación de crédito. Y finalmente, para que sea banqueable, pues tiene que haber una segunda fuente de pago. En este caso, la llamamos un colateral o garantía, ¿no? Y nos concentramos en la evaluación de estos aspectos y en función de eso, pues, otorgábamos o no el crédito, ¿no? ¿Qué pasa? Viene marzo 20, viene esta pandemia, que al principio nos hablaban o pensábamos que iba a durar semanas, a lo mejor meses, y fue pasando el tiempo y no acaba y no ha acabado, ¿no? Tuvimos que reinventarnos, ver que la historia ya no era suficiente. No estoy diciendo que no fuese importante, ya no es suficiente. Tuvimos que reinventarnos, evolucionar y ver hacia el futuro, ¿no? Es decir, nos enfocamos a modelos prospectivos. ¿Cómo hicimos esto? Nadie lo estaba haciendo. Tuvimos que utilizar toda nuestra experiencia, lo que había en el mercado, la información, y empezamos primero a desmenuzar dentro del banco. Lo que empezamos a hacer es conocer qué sectores iban a ser mayormente afectados, y me refiero a sectores económicos y cuáles no tanto, y cuáles al contrario iban a mostrar oportunidades de crecimiento, ¿no? Esta crisis fue distinta a las anteriores desde mi punto de vista, porque fue general, fue en todo el mundo, y fue, o sea, todo el mundo nos alcanzó, ¿no? No hubo regiones ni sectores que no la vivieron. Sin embargo, hubo sectores que sí tuvieron un beneficio en el sentido de los sectores de tecnología. Empezamos a ver que iba a haber un crecimiento importante, los de logística, los de exportación, agroindustria, autopartes, me refiero mucho por lo que estamos ligados a Estados Unidos. Por el contrario, hubo sectores que les pegó durísimo y yo creo que algunos van a tardar años en recuperarse. Me refiero, por ejemplo, al tema de los cines, restaurantes, hoteles, aerolíneas, inclusive servicios financieros, vivienda. Están sufriendo esta crisis de una manera muy diferente a las anteriores. Entonces, nosotros en nuestro portafolio de crédito tuvimos que empezar a desmenuzar cuáles créditos o acreditados estaban en cada sector, y ahí empezamos a visualizar qué problemática podían tener o no. Y después nos obligó a acercarnos más a nuestros clientes, a conocerlos mejor. ¿Qué hicimos? Nos comunicamos con ellos, tuvimos entrevistas, nuestro portafolio nos lo permitía, con cada uno de ellos, y empezamos a entender qué estaban haciendo, cómo estaban respondiendo, cómo lo interpretaban y en función de su experiencia en su negocio, qué cambios estaban haciendo. Y por último, pues nos fuimos a nuestras estructuras de crédito, ¿no? Teníamos que seguir manteniéndolas sólidas, que no se deterioraran. Hay activos en garantía que pueden deteriorarse en el tiempo. Legalmente también hay causas que hay que cuidar. Entonces nos enfocamos a eso y la verdad es que el éxito ha sido, yo lo puedo decir,
muy bueno. En la institución únicamente tuvimos un caso de cartera vencida en lo que va del 2020. Sí, nuestra colocación cayó por ser prudentes, no en todos los sectores estamos participando, pero yo creo que hemos sabido y estamos aprendiendo a afrontar esta nueva forma de medir riesgo, ¿no?